Hiere el buril el metal como una memoria latente de aquellos días en que la historia solía plasmarse en la piedra grabada. Las formas se dibujan en la madera para dejar su huella sobre el papel, igual que las pintaderas plasmaban sus geometrismos sobre el cuerpo de aquellos hombres verdaderos. Todas estas culturas mesoamericanas, y específicamente las del sur y hablando las de Chiapas, la estampa llega a través del cuerpo, porque en huesos, en madera o en piedra se grababa y posteriormente con pigmentos naturales se estampaba en el cuerpo. Sería nuestro antecedente más claro en nuestros orígenes en Chiapas, ¿no? Aun cuando esta técnica llegó de Europa y tomó un importante lugar en el arte de Chiapas del siglo XX, no deja de parecernos que fluye por la sangre desde tiempos prehispánicos esa necesidad de crear a través de quitar. Antes retirando la piedra que sobraba para dejar ver glifos y perfiles de guerreros y gobernantes, hoy para mostrar escenas populares y cotidianas de los artistas contemporáneos. Esto es el arte del grabado en Chiapas. El grabado es un conjunto de técnicas que se remontan a tiempos de la Edad Media, aunque los autores no coinciden sobre cuál es el ejemplar más antiguo con que se cuenta, e inclusive discuten su origen entre Europa y China. Las técnicas de grabado consisten en estampar sobre papel o tela un dibujo trazado y desbastado sobre una placa. Puede ser madera, metal, piedra o linóleo. El principio es el mismo que usamos en un sello. Cuando se tiene la placa original, se traza el dibujo sobre ella y se va retirando el material en aquellas zonas en las que no queremos que se transfiera, o al menos en la mayoría de los casos. A la placa o material en que se graba se le llama matriz. Una vez grabada la matriz, se procede a entintarla. Después se le coloca en un tórculo con la tinta hacia arriba, nombre que se da a una plancha, ya sea plana o de rodillo, que ejercerá la presión necesaria para realizar la impresión. Posteriormente se coloca sobre ella el papel y se pasa por el tórculo. Una virtud del grabado es que se pueden reproducir varios originales de una misma matriz. Las primeras referencias del uso del grabado en Chiapas las tenemos en 1827, fecha en que se hace referencia al trabajo de dos grabadores, Mariano Sánchez y Andrés Miró. Después no tendremos más noticias hasta el año de 1945, en que se crea la primera escuela formal de artes plásticas. A partir de ahí se formarán generaciones de grabadores cuyos trabajos marcan ya una época de esplendor en el grabado en Chiapas. Algunos nombres de aquella generación son Franco Lázaro Gómez, Ramiro Jiménez Pozo, Máximo Prado Pozo, Fermín Rojas, Héctor Ventura, Luis Alaminos y Carlos Jurado. Resulta que cuando Olvera funda la Escuela de Artes Plásticas de Chiapas en Tuxtla Gutiérrez, en 1945, el 9 de abril queda decretada la escuela. Entonces, él tenía 2 o 3 maestros todavía, pero a raíz de que él es el fundador y el director, pide pues, de la Escuela de San Carlos, de la Ciudad de México, donde Olvera había estudiado, trae a varios maestros. Y ahí vinieron otros escultores, pintores, grabadores. Y por eso yo digo que cuando aquí en Tuxtla muchos de alguna manera se jactan de que yo estudié en San Carlos, ¿no? Y yo siempre los escuchaba, ¿no? Que estos se jactan de que fueron a estudiar a San Carlos. Pues dije yo, pues qué menso soy, pues voy a decir lo que fuimos nosotros en la escuela. Porque resulta que nosotros
ese grupo primario de la escuela, no hubo necesidad de que fuéramos a San Carlos. Los maestros de San Carlos vinieron a nosotros. Con la creación de la Escuela de Artes Plásticas, fundada por el maestro Jorge Olvera, en 1945, va permeando en la sociedad en Tuxtla toda la producción que está abocada al grabado, es decir, tiene mucha presencia la técnica del grabado. Se estaba realizando pintura al óleo, se estaba dibujando, se empezaba a hacer algo de escultura en madera, pero el grabado tuvo mucha aceptación por sus jóvenes en su momento, ¿sí? A los que después son nuestros grandes maestros del grabado en Chiapas, pero ellos son los que adoptan la técnica como tal y se vuelve parte de su identidad y parte de su vida esta técnica. Pues. El maestro Jorge Olvera, que junto con el maestro Jacobo Martínez, que también vino de la Ciudad de México, llegaron para quedarse a Tuxtla, traían la información que ellos traían, eran pequeños libros sobre grabado, artes plásticas, en general, artistas mexicanos. Digamos que era como la cercanía de estos artistas chiapanecos, profesores o alumnos, muchos de ellos en su momento, empezaban a documentarse, ¿sí? Nadie les hablaba de un tema, porque no era académico el proceso, ¿sí? Era un proceso de estar en los talleres, convivir, casi como un poco autodidacta mucho de esto. Cuando nuestros grabadores empiezan a entrar en este esplendor hacia el grabado de los años 60, 70, ya el taller de la gráfica popular está en todo un auge desde la Ciudad de México. Entonces, este suceso ahí era un trabajo muy paralelo, pero los chiapanecos conocían casi nada del taller de la gráfica popular. Entonces, fue una coincidencia los temas. Uno de los grandes temas que tuvieron también en la gráfica popular, que uno de ellos es el paisaje, ¿sí? Otro de ellos fue los temas costumbristas. Posteriormente llegan imágenes, el retrato de políticos y las viñetas que eran para ilustrar prensa, los periódicos, ¿no? Que todo iba a las prensas planas hechas en viñetas con los grabados en relieve. Entonces, en los años finales de los 70 se organizan exposiciones fuera del país, incluso en Argentina, en Long Beach, Estados Unidos. Se llevan muestras colectivas de arte mexicano. El taller de la gráfica popular, que también tiene sus exposiciones fuera de México, invitaron, por ejemplo, a Ramiro Jiménez Pozo, Máximo Prado y Franco Lázaro Gómez, que logran salir en estos conjuntos de exposiciones colectivas y empieza a mostrarse su trabajo fuera de México. Había transcurrido casi medio siglo en el panorama pictórico contemporáneo cuando aparecen en Chiapas las primeras obras modernas, mejor dicho, los primeros grabados. En 1934 se crea el Taller de la Gráfica Popular en México, pero es hasta 1945 cuando el doctor Jaime Torres Bodet, en colaboración con el gobierno chiapaneco, deciden fundar el taller de grabado en Chiapas y llega el maestro Jorge Olvera. Aparece entonces la realidad chiapaneca con sus mitos, sus leyendas, sus personajes populares, sus costumbres, y aparece así también la presencia luminosa de Franco Lázaro Gómez, nuestro primer artista moderno. Franco Lázaro Gómez nació en Chiapa de Corzo en 1920.
en una familia de artistas populares. Su formación académica fue escasa, fue más tradicional y empírica. Desde niño, y como la tradición de su pueblo lo enseña, practicó el oficio de tallar. Bueno, entonces miraba a mi mamá porque como allá la casa donde era de nosotros es chiquita, pero de la casa seguía, el primer cuarto era de mi hermano, luego había así como forma de una galera, allá ya era de nosotros, donde dormíamos y donde hacíamos cocina y todo, ¿no? Pero de allá la luz se daba cuando allá a veces, creo que la primera vez me dijo mi mamá que era como las 11 de la noche o las 2 de la mañana, no sé qué hora, cuando despertó mi mamá y vio que había luz en la sala, ¿no? Entonces se levantó mi mamá y se fue y le dijo, hijito, ¿qué haces estas horas? Mira lo que es la madrugada. Ah, váyase usted a dormir, mamá. Dice, es un trabajito que me acordé y lo estoy haciendo ahorita. No, tú tenés algo, dice. Decímelo, voy a poner remedios. O busco pastillas, ¿qué es lo que tenés? Empezó mi mamá. Pues, mire usted, mamitas, váyase usted a dormir tranquilamente. Es que ahorita acabo de soñar un señor. Y me dijo, mira Franco, ahorita te voy a enseñar a hacer un dibujo, y míralo cómo lo voy a hacer, qué es lo que hago y todo. Así es que antes que yo me olvide, lo voy a hacer. Bueno, una vez, allá no me acuerdo a qué tiempo, fue otro. Entonces mi mamá ya quedó tranquila también, ¿no? Al mirar la luz, pero se levantó y le fue a decir, ¿no tenés algo, hijito? No, mamá. Ahorita, como ya le dije la primera vez, se lo voy a seguir diciendo, no. Acabo de soñar un señor, no es el señor que soñé la otra vez, es otro señor. Y me dice que me dijo que me va a enseñar a preparar las pinturas. A combinar, pues, eso. Entonces, antes que yo me vaya a olvidar, pues lo estoy haciendo, pues, lo estoy escribiendo. Le daban clase en su sueño. Franco se destacó en el grabado y el maestro Jorge Olvera lo descubre. Decide enviarlo a la Ciudad de México para estudiar becado en la Escuela de Artes de San Carlos. Debido a que nunca se sintió contento lejos de su tierra, regresó para dar la cátedra de grabado en la misma escuela en la que él aprendió. Bueno, en ese caso no podríamos hablar de valor en cuanto a la técnica, que ya, como dijera yo, no por ser un principiante, sino por tener poco tiempo de ejercitarse en ese tipo de grabado, ¿verdad? Ya lo dominaba como cualquier profesional que hubieran tenido una práctica de varios años. Lo que yo considero como valor principal o importante serían 2, 3 o 4 cosas. El dibujo, número 1. Porque para poder trabajar la temática que él trabajó, tenía forzosamente que saber dibujar. Número 2, el que se haya interesado y pudo lograrlo, porque no nomás es tener el interés de trabajar un cierto tema, poderlo dibujar y que tenga, digamos, una apariencia que se pueda reconocer aquello, ¿no? Porque puede quedar mal dibujado. Pero otro mérito, diría yo, sería también muy importante, la composición que le llamamos nosotros. Como ejemplo, hay un grabado de él que le llama el calalá, que parece que es una danza de, no sé si de Chiapa de Corzo o de Suchiapa. Bueno, lo cierto es que entonces allí, habiendo 2 o 3 figuras, tiene que situarlas completas, las figuras, y entonces es lo que nosotros llamamos la composición. Pero donde hay un ejemplo, como dijera yo, muy acertado de composición, es en el parachico, que levanta su brazo con la sonaja, pero tiene su cotón, su zarape y su montera. Entonces nada más esa sola figura, pero no completa, sino a la parte media,
es una magnífica composición dentro de ese rectángulo. Ese sería, digamos, uno de los méritos de Franco Lázaro Gómez. A la luz de sus 27 años de vida, la obra de Lázaro Gómez fue vasta. Fue un hombre sencillo, pero de convicciones, con una gran visión, mente privilegiada y una gran sensibilidad que pocos poseen. El mundo imaginario de Franco Lázaro está poblado por la tradición popular de Chiapa de Corzo. Nada escapó a su vista. Los objetos míticos, las leyendas, los personajes populares de las ferias. Cabe hacer mención que también realizó óleos en costales y murales en su casa. Estas obras actualmente se encuentran bajo el resguardo del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes en el exconvento de Chiapa de Corzo. El 3 de mayo de 1949, durante una expedición artística científica realizada en la selva lacandona, Lázaro Gómez muere trágicamente, a sus 28 años de edad. Álvarez Bravo inmortaliza con su cámara el momento científico. El pintor Francisco L. Gómez, otra de las víctimas de la selva, toma medidas ayudando al destacado arquitecto Alberto Aray, quien levanta los planos localizando la orientación de los edificios. Después de haber visitado Bonampak acompañando a los expedicionarios del Instituto de Bellas Artes, atravesamos hacia el noreste el trágico río Lacanjá y el San Pedro, donde vemos en último término con un rifle al hombro el pintor Franco Gómez muerto trágicamente en la empresa. Fue una de las grandes pérdidas para la plástica regional, la cual en Chiapas empezaba a dar sus primeros pasos. Con la creación de la Escuela de Artes Plásticas en Chiapas, se forma un movimiento artístico que da a conocer el arte de Chiapas en el mundo. El maestro Jorge Olvera tiene como una formación de antropólogo, maestro en artes plásticas egresado de San Carlos, y pues bueno, una persona muy preparada, con algunos grados académicos, profesiones, y además historiador, ¿no? Esta formación que él tenía va permeando en los artistas chiapanecos, cómo él los forma. Por ejemplo, un caso muy específico, Ramiro Jiménez Pozo. Él, siendo alumno del maestro Jorge Olvera, no solamente hablaba de él como un profesor del grabado, del dibujo, sino de la historia del arte, de la estética del arte, digamos, de una visión antropológica de cómo entender los procesos sociales de la entidad, cómo identificarse con una sociedad a la que se corresponde. El conocimiento que hubo por parte de este compartir de conocimientos ahí
fue muy importante para sustentar los trabajos que ellos hacían, ¿no? Ramiro Jiménez Pozo vio la luz en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez en 1934 y es considerado como uno de los máximos representantes de la estampa o grabado chiapaneco. A los 16 años inició sus estudios en la Escuela de Artes Plásticas de Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, y apenas 4 años después, su tremendo talento lo había llevado a que lo nombraran maestro de dibujo en dicha institución. Fue dibujante arqueológico para la Fundación Arqueológica Nuevo Mundo. Entregó más de 4 décadas como museógrafo y dibujante en el Museo Regional de Chiapas. Fue miembro del Ateneo de Ciencias y Artes de Chiapas, allá por la década de 1950. La obra gráfica de Ramiro Jiménez Pozo recurrió a una estética costumbrista propia de su época, en una necesidad constante de plasmar la expresión popular como signo de identidad, todo ello en una recurrente temática de su entrañable Chiapas. No solo mostraba lo que sucedía en su pueblo, sino también en su interior. Dice el poeta Óscar Oliva: en la obra de Ramiro Jiménez Pozo, la fuerza de la tierra y la pertenencia de la misma se hace patente en la magnificencia de sus personajes. No es la persistencia de la magia, sino el sustento mítico en tendones y expresiones gestuales. Así los escenarios del ambiente de la figura humana transitan por la música, danza, faenas del día y la noche y el rostro humano, hasta conformar toda una metáfora singular y propia de este artista de Chiapas. Los grabadores registraron mucho lo cotidiano, registraron todo lo que sucedía. Como bien dijo también Franco Lázaro Gómez de Chiapas, quiero registrar todo lo que mi pueblo hace, ¿no? Y finalmente, mucho permeó en esta idea en todos ellos, ¿no? Registrar lo que su comunidad hacía y siguen haciendo y que conservamos con el paso de los años en testimonio de estos grabados que nos dejan como legado para los chiapanecos, que ahí queda registrado la visión de ellos para todos nosotros. De pronto pareciera que Chiapas fue trazado con un buril sobre una placa de metal o de madera, que sus cielos fueron entintados por los rodillos poderosos de estos artistas, que su gente, sus calles, sus fiestas, su vida, hubieran nacido para ser contados en el papel herido por el tórculo. Y no es para menos. Alberto Beltrán afirmó en su momento que Chiapas se dio a conocer en el mapa de las artes plásticas contemporáneas de México gracias a sus grabadores.